Bienvenidos de nuevo a un vídeo más en este canal del Alzheimer, cómo tratar el Alzheimer, qué comida darles, qué tipo de vitaminas, de suplementación, qué poder hacer en tantas circunstancias en las que nos encontramos, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte. Recuerden, soy Ángela Torres, naturópata, trabajo especialmente en mejorar, en prevenir, pero sobre todo en mejorar las demencias fuera de los fármacos psiquiátricos, fuera de drogas. Pero hoy no les voy a hablar sobre fármacos, ni sobre comida, ni sobre suplementación. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ataña también dentro de la problemática, que es esta enfermedad llamada memoria, falta de memoria, demencia, Alzheimer, depresión inclusive. Hoy vamos a hablar de qué ocurre en el cuidador cuando el momento final llega, cuando llega el final de la vida. Es algo con lo que estoy convencida y creo honestamente de que casi la totalidad de los cuidadores lo tenemos muy presente diariamente. Diariamente nosotros luchamos contra una enfermedad que, si no sabemos manejarla, si no sabemos tratarla, se va llevando, se va comiendo al enfermo día tras día. Pero cuando llega ese momento, ¿no? Cuán importante es estar preparados. Y como digo, la totalidad de los cuidadores estamos preparados, aunque pensemos que no. Debemos ser conscientes de que nosotros les estamos ayudando a darles mejor calidad de vida. Les estamos ayudando en caso de falta de memoria, de principios, cuando se puede hacer muchísimo todavía por alargar y alargar la llegada de la enfermedad. Y también les estamos acompañando a ese camino que tristemente tendrá un final. Pero como les digo, debemos estar preparados para ese desenlace. Sé que habrán cuidadores que les dará mucho miedo pensar cuando llegue ese momento. De hecho, yo también, como humana que soy, yo lo viví también en el caso de mi madre. Yo también tenía claro que un día u otro se iba a ir. Pero sí que es muy cierto que cuando somos cuidadores se produce un vínculo tan fuerte entre el papá o la mamá que estamos cuidando. Se produce realmente un vínculo muy fuerte, a un nivel emocional, incluso de dependencia muy grande. Y precisamente por ello es por lo que debemos de estar preparados para cuando llegue ese momento. Ese momento, el desenlace, cuando llega ya al final, cuando llega al final de la vida, el final de la enfermedad, debemos estar preparados porque vamos a tener que luchar con dos frentes. Uno, que es la ausencia inmediata ya, porque esa persona amada, a la que hemos cuidado como el niño de nuestros ojos, ya no está. Y por otro lado también debemos de afrontar lo que va a ser nuestro propio duelo y sobre todo cómo vamos de nuevo a reiniciar nuestra vida en la sociedad. Sé que cuesta muchísimo, pero créame de que es un tema que a veces se habla poquito, inclusive en grupos de cuidadores se habla poco de este tema, ¿no? Quizás por el miedo que ello conlleva a enfrentarse, a pensar qué pasará cuando mi padre muera, cuando mi mamá muera, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a llevar, ¿no? También, como yo les decía, el feeling que se produce es totalmente diferente. Esa dependencia que llegamos a crear, tanto el ser querido con nosotros como nosotros con ellos, ¿no? Es un hilo muy difícil de romperlo, inclusive una vez que la muerte aparece. No se puede comparar tampoco el roce, el feeling, esa dependencia emocional, física, que se produce con esta enfermedad cuando somos cuidadores, a lo que pueda llegar a sentir otro hermano u otra hermana que no esté cuidando. Es totalmente diferente. Nosotros, los cuidadores, como se llega a crear ese vínculo tan grande, de verdad que nuestra vida realmente también funcionaba a través de ese ser querido que hemos cuidado, porque al fin y al cabo, pues amoldamos toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros hobbies, nuestra vida, la moldamos todo a esa persona a la que decidimos cuidar. Por esto esa persona llega a un punto en que se vuelve nuestra propia vida. Por eso también duele tantísimo luego la ausencia, porque también en esa ausencia nosotros nos hemos perdido en el camino. Cuán importante es también hablar de este tema, porque como bien les estoy explicando, debemos de prepararnos para cuando llegue ese momento. Debemos también de sacar tiempo. En el tiempo que dure ese ser querido, debemos de sacar tiempo también para cuidarnos nosotros, los cuidadores.
necesitamos cultivar los hobbies que nos gustaba, necesitamos seguir cultivando nuestro intelecto, necesitamos cuidarnos, porque a pesar de que todo el trayecto de la enfermedad es y será muy duro, pero tenemos que tener también presente que eso llegará un momento en que terminará y nosotros volvemos. La muerte tristemente nos devuelve también a nosotros al mundo, a la realidad, a ese mundo y a esa realidad que dejamos quizás durante 5, 8, 10 o 15 años o 20 años por cuidar de un ser querido. Por ello digo que es muy importante que los cuidadores se cuiden, además de que se valoren, pero sobre todo que se cuiden. Muy importante que saquen cada día un tiempito para prepararse de cara a un futuro, para cuando esa situación de amor, de cuidados termine, se puedan enfrentar mejor al mundo. Recordemos que cuando todo termine, el mundo nos va a recordar a todos y a todas que somos mayores, que somos viejos y viejas. Nos van a recordar que para trabajar vamos a ser viejos o viejas. Aunque tengas 55 años. Pero el mundo, tristemente, la sociedad está formateada de esta manera, como si la experiencia que tenemos no valiera. Entonces es muy importante que nos trabajemos, que vayamos preparándonos un futuro para cuando ese final llegue, que sepamos enfrentarnos de nuevo al mundo, a la sociedad. Seguramente cuando ese momento llegue, muchos cuidadores, muchas cuidadoras se darán cuenta que realmente están solos, porque en todo ese proceso, en todo ese largo tiempo de la enfermedad, seguramente que los amigos, las amigas habrán hecho sus propias vidas, muchos ya tendrán familia, estarán casados, ya no tendrán ese tiempo para nosotros. Nosotros obviamente, como yo explico, como yo lo viví también, como lo siento, y a lo largo de tantos años de experiencia, de hablar con tantísimos cuidadores también, es muy cierto que al final el cuidador se queda solo. Por eso es importante que nos cuidemos, que nos preparemos para un futuro. Podemos aprender hoy en día a través de Internet. Podemos inclusive forjarnos un trabajo a través de Internet. Podemos aprender marketing. Podemos aprender networking. Podemos aprender también a compartir lo que hemos conocido durante la enfermedad. Todos esos tips, esos consejos para todos estos nuevos cuidadores que vienen detrás de nosotros. Todos esos consejos y tips valen su peso en oro. Puedes también crear cursos para ayudar a nuevos cuidadores. Quiero decir con ello que es muy importante, de verdad y de corazón, que yo lo deseo a todos los que son cuidadores y cuidadoras hoy en día, que piensen en que ese final llegará, que piensen que sí o sí nos tenemos que volver a reintegrar en la sociedad, que la sociedad en esos 8 o 10 años que hemos estado cuidando, o 15 años, la sociedad, el mundo ha ido avanzando, ha ido corriendo muy deprisa, hay muchos cambios que quizás no nos hemos dado cuenta en ese caminar de cuidar, cuidar y cuidar. También, pues, muy importante el cuidarnos a nosotros mismos, que no nos dejemos, no nos abandonemos, practiquemos deporte, intentemos también llevar una vida sana, una alimentación sana, tomemos también suplementación para estar fuertes. Una realidad también en los cuidadores es que cuando termina ese proceso de cuidar, cuando la muerte aparece, es muy cierto que también aparece en el cuidador, dejando de un lado el dolor de corazón, el dolor del alma por esa ausencia, pero también aparecen también los problemas físicos. Muchos cuidadores y cuidadoras en los últimos años de ese ser querido, el esfuerzo físico es mayor cuando llegan un momento en que ya llegan a quedarse encamados. El esfuerzo, el movimiento que hacemos repetitivo diariamente con ellos, pues nos pasa una factura. Muchísimos cuidadores acaban con problemas, sobre todo a nivel de la espalda, problemas incluso de hernias, problemas de dolores realmente, incluso algunos hasta desarrollan también fibromialgia. Esto es una realidad. Por eso digo que es muy importante también que los cuidadores aprendamos también a cuidarnos, sacar un espacio en esas 24 horas que tiene el día, también para nosotros, para cuidarnos. Así que no es fácil prepararse para el final, porque en el fondo nadie quisiera que ese ser que uno ama desaparezca, para no verlo nunca más. Aunque quizás a veces uno dice, bueno, descansó, ya no sufre más. Pero en el fondo también no nos olvidemos que también nosotros vamos a sufrir. Porque esa dependencia que se logró forjar durante tantos años, queramos o no, nos va
a doler. También tengamos presente que en todo este proceso de cuidadores, de cuidar, también tengamos presente que muchas relaciones familiares se rompen. Muchos cuidadores o cuidadoras, por pedir ayuda a los hermanos, ello provoca discusiones, diferencias, egoísmos, y al final el cuidador acaba tristemente solo también por la familia. Hay muchas familias que esta enfermedad las rompe, pero muchas veces este rompimiento se produce porque hay una parte de hermanos o hermanas de familia que no han querido ayudar, que no han querido colaborar. Quizás les ha dado miedo realmente enfrentarse a esta enfermedad. Quizás también el propio egoísmo, porque tristemente existe mucho egoísmo personalizado hoy en día. Solo pensamos en nosotros, en nosotros y en nosotros. Y no nos paramos a pensar que también nosotros llegará un momento que también vamos a ser viejos y viejas, abuelitos, abuelitas, ¿no? Entonces también tengamos presente que el cuidador también se va a enfrentar quizás a la rotura de la familia, se va a enfrentar que, además que tiene que sobrellevar su propio duelo, que tiene que sobrellevar quizás dolores físicos, que tendrá que sobrellevar volverse a reintegrar de nuevo a la sociedad, al mundo laboral. También se tendrá que enfrentar a vacíos, ausencias y dolores también con la familia. Ojalá realmente esta visión y esta realidad que sucede en el mundo del cuidador fuera otro. Por ello, la importancia siempre, constantemente, en redes sociales o una vez al año también, cuando es el Día Mundial del Alzheimer o cuando es el Día Mundial también del Cuidador, cuán importante también sacar estas realidades, no solamente del enfermo, sino del cuidador. Esta enfermedad siempre conlleva dos vidas. Una vida se apagará por siempre, definitivamente, pero la otra vida también se apaga estando en vida. Y eso es lo que debemos de trabajar muchísimo los cuidadores. Así que, como les decía, este video de hoy lo he querido enfocar en esta realidad de los cuidadores. Recordad todos vosotros y todas vosotras que valéis muchísimo, que lo que hacéis pocos quieren hacerlo, que tristemente existe mucho egoísmo en los propios hermanos, en la propia familia, que a veces solamente existen intereses de cuidar al abuelo o a la abuela, al papá o a la mamá, cuando hay dinero de por medio, cuando hay quizás propiedades, pisos, herencias, pensiones también. Tened también claro que es muy importante que os valoréis muchísimo, que es muy importante que hasta que llegue ese final, muy importante que te vayas cultivando, que te vayas preparando para cuando llegue ese momento, para no sentirte realmente con las manos vacías, con ese pánico que qué vas a hacer ahora. Prepararte también a nivel profesional. Aprovecha esos tiempitos a veces de soledad que se vive en el hogar y también intenta sacar diariamente, aunque sea solamente una hora para ti. Aprende nuevas técnicas, aprende el mundo de internet, aprende el mundo también de poder trabajar a través, por ejemplo, del mercado en red, que es número 1 hoy en día. Aprende networking. Quiero decirte que te prepares, porque tristemente lo que tú estás viviendo llegará un momento en que ya tiene un final. Y el cuidador no puede tampoco acabar con su propia vida. Nuestra vida la dimos durante muchos años. Cuando ellos se vayan, nos va a quedar ese gran amor, esa conciencia tan llena de que dimos lo mejor, de que lo volveríamos a hacer seguramente. Pero también, como digo, la vida continúa, la vida sigue. Por tanto, cuidador y cuidadora, no te olvides de ti mismo, saca un tiempo para ti, prepárate a nivel profesional. Cuídate, haz deporte aunque sea en la casa cada día, sácate media hora para hacer gimnasia, trabájate mucho a nivel emocional y sobre todo valora en el fondo también lo que estás haciendo, aunque a veces la sociedad no lo valore. Lo que tú estás haciendo tiene un nombre y ese nombre lo dice todo, es un nombre que tiene una amplitud inmensa, eterna. Ese nombre de lo que tú estás haciendo se llama amor. Nos vemos, gente. Hasta el próximo video. Si te gusta, como siempre, suscríbete, dale un me gusta, comparte este canal. Nos vemos en otro.